Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Empieza aquí una nueva emisión de Red Más Internacional. También una nueva semana que viene llena de noticias alrededor del mundo. Así que entramos en materia de una vez. El agente nervioso tipo Novichok cobró su primera víctima mortal en el Reino Unido. La policía antiterrorista investiga si hay relación con el caso de envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija, víctimas de este ataque, recuerden ustedes, también en el mes de marzo. La policía del Reino Unido informó la semana pasada de un nuevo ataque en Amesbury, cerca del lugar donde el agente Skripal y su hija fueron envenenados. Siguiendo detalladamente los resultados de estas muestras, podemos confirmar que tanto el hombre como la mujer han estado expuestos al agente nervioso Novichok, el cual ha sido identificado como el mismo agente nervioso que contaminó a Julia y Sergei Skripal. Hoy las autoridades confirmaron la muerte de Dawn Sturges, la mujer de 44 años, quien junto a su pareja permanecía en estado crítico en el hospital distrital de Salisbury presentando un cuadro de envenenamiento. La muerte de Dawn Sturges es una noticia muy triste. Quiero expresar mis condolencias y las de todos los que están aquí en Salisbury District Hospital a la familia de Dawn. Trabajaremos con la policía para brindarles todo el apoyo que necesitan. El envenenamiento del agente doble Sergei Skripal y su hija causó una crisis diplomática entre los gobiernos de Reino Unido y Rusia, puesto que la primer ministra británica, Theresa May, culpó al Kremlin de llevar a cabo dicho ataque por tratarse de un agente nervioso tipo Novichok, el mismo utilizado por la KGB durante la Guerra Fría. Es a la vez impactante y absolutamente espantoso que un ciudadano británico haya muerto al haber estado expuesto a un agente nervioso de Novichok. Pero no se equivoquen, estamos decididos a descubrir cómo Dawn y su compañero Charlie entraron en contacto con una sustancia tan mortal. Haremos todo lo que podamos para llevar a los responsables ante la justicia. La investigación sobre este nuevo caso está siendo liderada por la policía antiterrorista británica, quienes aún no pueden afirmar si este incidente está relacionado con el ataque a los Skripal, pero no descartan alguna conexión. En los 4 meses transcurridos desde que los Skripals fueron envenenados, ninguna otra persona más allá de Dawn y Charlie presentó estos síntomas, pero sus reacciones fueron tan severas que resultaron en la muerte de Dawn y en el estado crítico de Charlie. Esto significa que deben haber recibido una dosis alta y nuestra hipótesis es que debe haber un contenedor que ahora buscamos. El ministro de Defensa británico, adelantándose al resultado de la investigación, culpó al gobierno de Vladimir Putin de haber ejecutado este ataque. La simple realidad es que Rusia ha cometido un ataque en suelo británico que ha visto la muerte de un ciudadano británico. Eso es algo que creo que el mundo se unirá con nosotros para condenarlo. El gobierno de Rusia envió sus condolencias a la familia de Dawn y dijo estar preocupado por la presencia de este tipo de sustancias en suelo británico que no solo ponen en riesgo a los ciudadanos del Reino Unido, sino de toda Europa. A 114 aumentó la cifra de víctimas mortales en Japón a causa de las lluvias. Se trata del peor desastre por inundaciones en este país desde 1983. Los rescatistas trabajan contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes. El primer ministro japonés Shinzo Abe canceló su gira internacional para atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en esta región. Pero también y por fortuna hoy se producen buenas noticias. 4 niños más fueron rescatados de la cueva en Tailandia. Con ellos ya son 8 los menores que han logrado sacar de esta gruta. Las autoridades suspendieron los operativos durante 20 horas para iniciar el rescate de los otros 3 niños que permanecen junto al entrenador al interior de la cueva. Una luz de esperanza apareció al final del túnel con el rescate de 8 de los niños que permanecían atrapados en la cueva desde el 23 de junio. El domingo fueron rescatados los primeros 4 niños en un operativo que tuvo una duración de 10 horas antes de ser interrumpidos los trabajos para reemplazar los tanques de oxígeno. La operación de hoy ha sido más exitosa de lo que esperábamos. El primer niño salió por las cámaras de la cueva y salió alrededor de las 5:40 hora de Tailandia. Otra buena noticia por partida doble se registró con el paso de las horas. Me gustaría informar al público en casa y a todos los que nos han estado apoyando todo el tiempo. Después de 16 días, es el día que hemos estado esperando. Estamos viendo al equipo de los jabalíes salvajes regresar. No habían pasado 24 horas cuando otros 4 niños fueron rescatados.
Tuvimos éxito, como lo he dicho. Lo hicimos 2 horas más rápido que ayer. Esperamos que con los preparativos y el plan discutidos hoy, pensemos que lo haremos aún mejor para la próxima misión y lo logremos al 100%. Los niños fueron llevados de inmediato al Hospital Provincial de Chiang Rai para evaluar su estado de salud. El parte es positivo. Los 4 niños están bien en el Hospital Chiang Rai. Esta mañana dijeron que estaban con hambre y pidieron arroz con carne de cerdo picada. Sin embargo, por ahora deben mantenerse lejos de sus padres y otras personas por el temor a una infección. El jefe de la misión de rescate también aseguró que quienes continúan en la gruta están en buen estado. Un rescate cuerpo a cuerpo. Los buzos sostuvieron a los niños muy de cerca para poder rescatarlos, cada uno de ellos usando una máscara de oxígeno para permitir una respiración normal. Un total de 90 buzos hace parte del operativo. De ellos 13 llegaron a la cueva, de ellos 5 tailandeses. Emprendieron un recorrido que marcaba una línea entre la vida y la muerte y donde falleció uno de los rescatistas. Para esto, los buzos profesionales deben recorrer un trayecto de 3.2 kilómetros de ida. Es el recorrido desde el campamento base hasta donde están los niños. Una vez en la gruta, cada niño es equipado con máscaras de buceo que les cubren la totalidad de la cara, tanques de oxígeno para recorrer más de 3 kilómetros, linternas de cabeza y cuerdas que sirven de guía durante el trayecto. Cada pequeño es acompañado por 2 o 3 buzos en su regreso, que es tan oscuro como complicado. Uno a uno, los niños tuvieron que bucear una gran parte del trayecto, acompañados de los socorristas, y en otros tramos lo hicieron caminando en la cueva de 10 kilómetros a 4 de profundidad. El primer ministro tailandés llegó al lugar donde se desarrolla el operativo y posteriormente fue al hospital para conocer de primera mano la situación de los niños, de quienes aún se desconoce la identidad. Ni siquiera los padres de ellos saben quiénes han sido los rescatados. El secretismo se mantiene por la complejidad de los rescates y por razones culturales. Una de ellas aseguran que por respeto a los familiares de quienes aún permanecen en la gruta, quieren evitar que mientras uno celebra la alegría de tener a su hijo de regreso, los otros vivan la angustia del minuto a minuto del resto del operativo. Me preguntaba si él estaría bien. Me dije a mí misma, él va a estar bien. Lo sabía, pero no lo dije en voz alta porque también me preocupaba. Mantengo mis sentimientos en silencio. El agradecimiento, según el dicho tailandés que dice: evitarás ofender a quien te ayuda pidiéndole más de lo que te da. Explican que los padres que aguardan el rescate de sus hijos no demandan más información de la que ya se les ha dado, conscientes de los esfuerzos que están haciendo autoridades y rescatistas, además de la comunidad internacional para llevarlos sanos y salvos. Culturalmente, los tailandeses aceptan lo que reciben sin hacer preguntas. Ahora que hemos visto que los niños han empezado a salir, estamos muy contentos por eso. Los oficiales están ayudando con todos sus esfuerzos. Muchas gracias. Me alegro por todas las personas que vinieron a ayudar. También muchas agencias gubernamentales que ayudaron. Estoy feliz. Tras el rescate de los otros niños y el entrenador, las labores fueron interrumpidas temporalmente para reponer los tanques de oxígeno y hacer una evaluación de la segunda etapa. Un rescate contra reloj. Esperan sacar a las otras personas que permanecen atrapadas en la cueva en las próximas horas. Temen que las condiciones meteorológicas empeoren a corto plazo. Una situación que ha tenido en vilo a los tailandeses y al mundo. Los niños que se volvieron como propios en miles de hogares que añoran verlos de regreso y vivos. Estoy viendo noticias todos los días. Estoy preocupada por ellos como si fueran mis hijos. Espero que salgan pronto. Me mantengo actualizada sobre la situación de los niños y quiero enviar apoyo moral para que estén a salvo y salgan todos lo antes posible. Estoy muy contento porque algunos ya pudieron salir. Me siento muy feliz y ansioso cuando hablo de esto. Otro de los interrogantes es el criterio para rescatar a los niños, por lo que decidieron sacar primero a quienes estaban más fuertes, dando así tiempo a quienes debían fortalecerse un poco más antes de la travesía que los llevará de regreso a la vida. Bueno, pues de película este rescate que por fortuna hasta ahora está saliendo bastante bien. En otras noticias, el petróleo sigue reportando precios altos y el barril puede superar los $100. La tensión con Irán, la caída en la producción venezolana y hasta la guerra comercial con China seguirán afectando el valor del crudo.
Las reservas internacionales que tienen los principales productores de petróleo parecen estar por debajo de las necesarias en un momento de tensión política. A través de las sanciones que se han creado entre Estados Unidos y China y también de las amenazas que ha hecho Estados Unidos hacia Irán, hacia las empresas que trabajan con Irán y también los mismos iraníes. Los iraníes amenazaron con bloquear el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasa más o menos la mitad de la producción petrolera del mundo. La realidad de Venezuela, la crisis venezolana. Algunas de las realidades en Libia. Hay quienes aseguran que la abundancia de crudo que se reportó en años recientes se tradujo en una menor inversión en producción y las consecuencias comienzan a verse ahora. Existe la sensación de que las compañías petroleras no realizaron las inversiones en su momento para poder hacer nuevas exploraciones. Y mientras eso sucede, algunos analistas dicen que la demanda de crudo irá en aumento y como consecuencia se mantendrán altos los precios. Podrán superar los $100. La nueva realidad del mercado es una realidad de un petróleo más costoso. De hecho, los precios del petróleo hoy volvieron a subir y estuvieron de nuevo cerca de los $80 el barril. Varias firmas de inversión en Europa y en Estados Unidos pusieron como un objetivo para el Brent de $85. Y el mismo gobierno iraní ha manifestado que si a ellos lo sacan del mercado con lo que incrementaron su producción recientemente en 1 millón de barriles y se lo reducen, pues que el precio del petróleo puede irse más allá de ese nivel. También hay quienes dicen que esta situación en algún momento podría cambiar y los precios, como ha sucedido algunas veces, volverían a caer. Por ahora, la volatilidad está a la orden del día. Puede llevar a un colapso del precio del petróleo. ¿Por qué? En el momento en que los diferentes países producen más petróleo, por ejemplo Arabia Saudita produciendo 2 millones más, ese petróleo al estar ya producido va a tener obviamente un efecto sobre el mercado. En el momento en que se levanten las sanciones o se reduzca la tensión política, esa sobreproducción va a estar en el mercado. Países como Colombia podrían tener una bonanza temporal en materia de ingreso de dólares por ventas petroleras. La recomendación es usar bien esos recursos. Eso puede significar una oportunidad nueva de crecimiento económico para el país por la vía de la producción petrolera. Y eso significará que la tasa de cambio ya no irá al alza, sino tenderá a la baja. No se deben invertir en proyectos de corto plazo que de repente desaparezcan o solamente en vías. Hay temas de innovación, de ciencia y tecnología, necesitamos más laboratorios, necesitamos patentes. El precio del crudo comenzó a subir desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados empezaron a recortar la producción para disminuir el exceso de oferta mundial. Momento para hacer nuestra primera pausa de la noche. Al volver vamos a hablar de la violencia en Nicaragua que no cesa y también de la amenaza de un diputado chavista que hace a Colombia. Ya regresamos. Buenas noches. Mañana se desarrollará el primer partido de las semifinales entre Francia y Bélgica. Cada una de las selecciones con sus figuras. Por un lado Griezmann y Mbappé y por el otro Hazard junto a Lukaku. El previo de este partido en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. De regreso a Red Más Internacional, continuamos con la información. El diputado de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Pedro Carreño, lanzó amenazas contra Colombia. Sostuvo que aviones Sukhoi se derribarán puentes en territorio colombiano si se produce un ataque a su país. Para el diputado oficialista Pedro Carreño, Venezuela debe ejecutar estas acciones en caso de una intervención militar organizada desde Colombia. ¿Pensará el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno colombiano que es que si desde allí se va a urdir una acción militar contra, aquí está el mapa de Venezuela y esto es Colombia, contra la República, Venezuela se va a quedar cruzado? Nuestro Sukhoi tendrá la responsabilidad, un río que divide a Colombia desde el sur a norte, que es el río Magdalena y tiene 7 puentes fundamentales. La primera acción de nuestra Fuerza Aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en 2. El legislador advirtió cuál podría ser el escenario para una eventual confrontación bélica. Yo le explico dónde se van a efectuar los combates, porque una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano. También advirtió que además de bombardear puentes que atraviesan el río Magdalena, el régimen posee armamento suficiente para bloquear un ataque aéreo. El sistema Antey 2500, 200 kilómetros de la frontera, pasa a Bogotá. Es decir, que en lo que despegue un avión colombiano, se levante a 200 kilómetros de la frontera, lo engancha el sistema Antey 2500, quien además tiene 30 kilómetros de altura, para derribarlo. Si pasara esa barrera, tenemos el Buk ME-2E,
25 kilómetros de altura y 50 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Es decir, que el teatro de la guerra va a ser allá. Y luego tenemos el Pechora a 32 kilómetros, 20 kilómetros de altura. Y en caso de que el ataque no sea por los aires, Venezuela tendría esta alternativa. Lo agarra el ZU-23 2.6, que son unos cañones que establecen unas barreras para esos aviones de vuelo bajo. Carreño ofreció estas declaraciones en la más reciente entrega del programa José Vicente Hoy, dirigido por José Vicente Rangel, quien fungió como vicepresidente de Venezuela entre 2002 y 2007 en épocas del fallecido Hugo Chávez. También fueron dadas a conocer luego de que la semana pasada algunos medios internacionales divulgaran detalles de supuestas reuniones que tuvo en agosto de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con funcionarios de la Casa Blanca y representantes de Colombia, en las que habría planteado invadir a Venezuela. Y para quienes se lo preguntan, Pedro Carreño es uno de los funcionarios más influyentes del régimen chavista. Acompañó a Hugo Chávez en su primera campaña presidencial y después fue su ministro del Interior. También pidió que investigaran a la destituida fiscal Luisa Ortega por insanía mental. Pedro Miguel Carreño Escobar nació en Mantecal, Apure, el 24 de abril de 1961. Cursó estudios en la Academia Militar de Venezuela entre 1981 y 1985, de la que salió egresado como subteniente y licenciado en Ciencias y Artes Militares. Fue uno de los uniformados que acompañó a Hugo Chávez en los fallidos golpes de Estado de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y 2 años después pasó a retiro con el grado de capitán por rebelión militar. Fue asistente de Chávez durante la campaña electoral de 1998 y posteriormente asumió la Dirección General Sectorial de Relaciones Presidenciales del Palacio de Miraflores hasta marzo del 2000. Fue diputado de la Asamblea Nacional durante varios periodos en los que llegó a ser jefe de la banca del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre 2007 y 2008 fue ministro del Interior del fallecido Hugo Chávez. Ese mismo año se convirtió en blanco de críticas por esta declaración en la que hablaba sobre las diferencias entre el capitalismo y el socialismo. Dice la Biblia y lo repite el comandante presidente Chávez: el único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos Gucci. Yo no sé claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. A mediados de 2017, y cuando la entonces fiscal venezolana Luisa Ortega comenzó a investigar a Nicolás Maduro por delitos relacionados con corrupción, Carreño le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que investigara a la funcionaria por estas razones. Hay que ir al Tribunal Supremo de Justicia para que se conforme una junta médica de expertos, de peritos, psicólogos y psiquiatras que le hagan una evaluación a la señora. ¿Para qué? Para prever que esa señora con esa conducta, con esa patología sistemática y recurrente no vaya a llevar a la República a daños mayores. Actualmente Carreño es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, una corporación creada por el propio régimen chavista y cuyo presidente es Diosdado Cabello. Desde 2006, Venezuela viene adquiriendo aviones Sukhoi para defender su territorio y reforzar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En 2006, y tras una negativa de Estados Unidos de suministrar repuestos para los aviones que ya tenían, el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la renovación de su flota aérea con 24 aeronaves Sukhoi procedentes de Rusia. Para defender nuestra gloria al bravo pueblo. Los Sukhoi 30 Mk2, fabricados por la empresa rusa del mismo nombre, son aviones de combate bimotor. Se trata de un caza para misiones aire-aire y aire-superficie de largo alcance. En septiembre de 2015, una de esas aeronaves se estrelló en la frontera con Colombia. Esa situación generó un pronunciamiento enérgico del entonces presidente Nicolás Maduro. Para traer a Venezuela por lo menos 12 nuevos Sukhoi, además de reponer este Sukhoi. Y para cerrar las negociaciones que venimos haciendo con la República Popular China, también para un conjunto de equipos militares para la defensa del país. Un mes después, el gobierno venezolano asignó $480 millones para comprar otros 12 cazas Sukhoi.
Un grupo de presos políticos inició un motín en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Chavista en Caracas, conocida como el Helicoide. En las redes sociales circularon varios videos y fotografías en las que algunos internos denunciaron maltratos por parte de las autoridades. Entre los reos que se amotinaron está el policía Fred Mavares, quien está privado de su libertad desde hace 2 años, a pesar de contar con boleta de excarcelación. Familiares de los detenidos y uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana permanecen a las afueras de este lugar. Y la violencia no para en Nicaragua. En las últimas horas, 14 personas murieron en medio de ataques perpetrados por presuntos grupos paramilitares afines al régimen de Daniel Ortega. Un nuevo hecho de violencia sacudió en la tarde de este lunes 9 de julio a Nicaragua, cuando presuntos grupos sandinistas atacaron la Basílica de San Sebastián en Diaramba. Uno de los obispos del lugar, además de varios creyentes que se encontraban rezando, sufrieron el asedio de las denominadas turbas. Algunos simpatizantes del gobierno justificaron la agresión y denunciaron torturas por parte de las autoridades. Yo soy sandinista hasta la mera muerte soy, y nadie me lo va a quitar. ¿Fuiste torturado durante cuántos días? 3 días fui torturado aquí en la iglesia, que el padre me turqueó como que fuera yo su hijo. Diaramba y Jinotepe, en el departamento de Carazo, han sido escenarios de acontecimientos violentos ocurridos en las últimas horas que dejaron 14 personas muertas. Nicaragua está a punto de cumplir 3 meses en crisis luego de que algunas organizaciones civiles iniciaran el 18 de abril varias manifestaciones motivadas inicialmente por una reforma al régimen de pensiones, pero que después pedían la salida del presidente Daniel Ortega del poder. La ola de violencia aumentó el pasado fin de semana después de que Ortega anunciara que no estaba dispuesto a ceder en la pretensión de los opositores, quienes buscan adelantar elecciones. Hacemos una nueva pausa. Al volver hablamos de ese nuevo periodo presidencial que empieza en Turquía para Recep Tayyip Erdogan. Eso será minutos. Buenas noches. Tras la muerte de 2 pequeños aparentemente a manos de su padre luego de una riña con la mamá, Bienestar Familiar reveló hoy el número de violencia contra los menores. En lo que va corrido del año, 10.977 casos se han registrado. Ello corresponde a un promedio de 73 cada día. La información completa en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Ya estamos de vuelta y miramos ahora qué pasa en Europa. Boris Johnson, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, renunció en medio de las negociaciones entre su gobierno y la Unión Europea para llegar a una solución acerca del Brexit. La renuncia de Johnson, quien apoya la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se da días después de que la primera ministra británica Theresa May anunciara las medidas que su gobierno tomará una vez se haga efectiva su salida de la Unión Europea. Con la dimisión de Johnson y la salida del jefe negociador del Brexit, la estadía de May en el poder camina sobre la cuerda floja. Recep Tayyip Erdogan juramentó una vez más como presidente de Turquía en la sede de la Gran Asamblea Nacional. Este es el 4º mandato de Erdogan, quien estará al frente del país hasta el 2023. Erdogan juramenta como presidente de Turquía por 4º periodo consecutivo y se convierte así en la figura más poderosa de su país luego de que fuera aprobado por medio de un referéndum el cambio de un sistema parlamentario a un sistema presidencial. Hoy le prometemos a nuestro pueblo impulsar a nuestro país bajo un nuevo sistema con la comprensión de una república de 95 años. Estamos emprendiendo este camino, utilizando esta oportunidad de la mejor manera posible para un parlamento fuerte, un gobierno fuerte y una Turquía fuerte. Este nuevo sistema presidencial marca la mayor revisión de la gobernanza desde que la República Turca se estableció sobre las ruinas del Imperio Otomano hace casi un siglo. Erdogan, frente a la Gran Asamblea Nacional, en donde la mayoría de los parlamentarios pertenecen al partido islamista AK, partido que apoya al presidente electo, se posesionó como mandatario. En mi capacidad como presidente frente a la historia y la gran nación turca, juro con mi honor y dignidad para proteger la entidad y la independencia de la nación, la integridad indivisible del país y la gente, la soberanía incondicional del pueblo. Desde el intento de golpe de Estado a Erdogan en el 2016, Turquía vive un estado de emergencia. Cerca de 107.000 servidores públicos y soldados han sido despedidos de sus trabajos y más de 50.000 personas permanecen presas en espera de juicio.
Con el 52.6% de favorabilidad, Erdogan ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta y mientras la mitad del país celebra su triunfo, la otra está preocupada pues consideran que Erdogan podría convertir esto en una dictadura. Como presidente, juro no desviar el ideal según el cual todos tienen derecho a disfrutar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales según la noción de paz y prosperidad en la sociedad, la solidaridad nacional y la justicia. Pese a jurar en su discurso de posesión que respetará las libertades fundamentales, organizaciones defensoras de los derechos humanos han acusado al gobierno Erdogan de la detención de cerca de 18.000 personas horas antes de jurar como presidente. Erdogan, con la segunda mayor armada entre todos los países miembros de la OTAN y con una estratégica frontera con Siria e Irak, aseguró que fortalecerá su ejército. Fortaleceremos a Turquía en todos los campos, incluida la industria de defensa y la seguridad fronteriza. Haremos inversiones muy grandes en todas las áreas, desde inversiones hasta balances macroeconómicos, para convertirnos en una de las 10 economías más grandes. Erdogan tiene el sartén por el mango, convirtiéndose en la figura más poderosa de Turquía y con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios. Y en Hollywood, al parecer, la película continúa. El productor de cine Harvey Weinstein fue liberado bajo fianza después de ser acusado por 70 mujeres de abusarlas sexualmente. El 25 de mayo, el productor estadounidense Harvey Weinstein, de 66 años, fue declarado culpable por acoso sexual luego de una investigación que duró meses por parte del Departamento de Policía de Nueva York. Más de 70 mujeres han acusado a Weinstein, cofundador del estudio de cine Miramax y de Weinstein Co., de mala conducta sexual, incluida la violación. Los casos más representativos son de 2004, 2006 y 2013, en donde las víctimas aseguran que fueron obligadas a realizar prácticas sexuales. Cuanto más investigo este caso, más me doy cuenta de que los cargos que están actualmente en la acusación son muy defendibles y que cualquier sugerencia de que el señor Weinstein viole a alguien basada en la evidencia que tengo en mi poder es ridícula. El juez de la Corte Suprema de Estado de Nueva York, James Burke, rechazó una solicitud de los fiscales para ordenar el arresto domiciliario de Weinstein por 6 cargos que pesan en su contra, permitiéndole permanecer libre pagando una fianza de $1 millón con la condición de que entregue su pasaporte de Estados Unidos y acepte usar un dispositivo de localización de rastreo. Hoy estamos contentos. Este fue un avance importante porque el señor Weinstein no debería estar bajo arresto domiciliario y el tribunal acordó mantener las mismas condiciones de fianza. Así que luchamos en estas batallas un día a la vez y hoy ganamos esta ronda. Weinstein dejó el tribunal sin hablar con los periodistas. Cabe recordar que el escándalo dio lugar a la campaña MeToo, un hashtag con el que miles de mujeres de todo el mundo llenaron las redes sociales de relatos y denuncias de los abusos sexuales de los que han sido víctimas, después de que saliera a la luz pública la mala conducta sexual del productor de Hollywood. Su compañía Weinstein Co. lo despidió y se declaró en bancarrota. Además, el productor fue expulsado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Actualmente, las autoridades de Los Ángeles y Londres también están investigando el caso que, según la ley, debería llevar a Harvey Weinstein a afrontar una condena de cadena perpetua. Entre faraones, pirámides y tumbas, en Egipto se levantará el museo arqueológico más grande del mundo. Tendrá más de 45.000 obras de arte y estará listo para el 2019. El país africano cuenta con una de las civilizaciones más antiguas y exploradas a través de los años por científicos. Si bien las pirámides, los jeroglíficos, la escritura y las costumbres milenarias son algunos de los mayores atractivos de Egipto, para investigadores todavía hay mucho por ver. Para 2019 se tiene previsto inaugurar el Gran Museo Egipcio, la galería arqueológica más grande del mundo. No se asuste si al ingresar es recibido por una estatua de 11 metros de altura y 80 toneladas creada en homenaje al monarca Ramsés II. El proyecto, en el que se lleva trabajando alrededor de 15 años, contará con 45.000 obras de arte, de las cuales 25.000 nunca han sido expuestas al público. Hablar de Egipto probablemente es pensar en momias, sarcófagos y faraones. Por esto, el mayor atractivo del museo será la revelación de 5.000 piezas provenientes de la tumba de Tutankamón, uno de los emperadores más reconocidos de la historia de la antigua civilización egipcia.
El imponente edificio estará dividido en 3 galerías y contará con espacios para conferencias, centros educativos, restaurantes, entre otros. En los niveles superiores, los espectadores podrán hacer un recorrido por la prehistoria, la época greco-romana y las dinastías faraónicas. Según la empresa que realizó los diseños, la ubicación fue planeada con anterioridad, buscando un punto estratégico. La ciudad escogida fue el Cairo y las vecinas eran las pirámides de Giza, Keops y Kefren, ubicadas a menos de 2 kilómetros de distancia. De hecho, el Gran Museo Egipcio tiene 40 metros de altura, lo que lo convierte en un mirador para que tanto turistas como residentes puedan apreciar los monumentos. Para expertos, la nueva construcción servirá para resolver los misterios y enigmas que envuelven a una de las civilizaciones que más se ha estudiado hasta la fecha. No todo está perdido para el rinoceronte blanco del norte. Científicos alemanes podrían salvar la especie en peligro de extinción por medio de embriones híbridos. Después de la muerte de su último macho, Sudán, el rinoceronte blanco del norte es una especie que parece estar destinada a desaparecer. Sin embargo, hay una luz de esperanza. Científicos alemanes desarrollaron un método para crear embriones híbridos utilizando espermatozoides del mamífero y su pariente del sur. Tuvimos que desarrollar una herramienta totalmente nueva que se llevó a cabo junto con una empresa de Alemania. Los investigadores usaron un dispositivo de 2 metros de largo guiado por ultrasonido para recoger óvulos inmaduros. Una vez que los folículos se identifican por ultrasonido, se utiliza una aguja especial para perforar la pared intestinal en el ovario del rinoceronte y cosechar las células. Se recolectaron cerca de 300 mililitros de esperma descongelada con anterioridad de la especie más cercana, el rinoceronte blanco del sur. Ahora somos capaces de cosechar óvulos de rinocerontes blancos, lo que nunca se había hecho antes, por lo que somos muy optimistas de que tendremos un embarazo en muy poco tiempo. Estamos estudiando realizar la labor en un periodo de tiempo más corto. Expertos esperan que trabajar con los más de 20.000 ejemplares que hay del rinoceronte blanco del sur ayude a reversar la extinción de uno de los animales más representativos de la fauna africana. Bueno, y con estas buenas noticias para nuestras especies esperanzadoras, sin lugar a dudas, llegamos al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.